Mario Bunge, las pseudociencias. Vaya timo. Traducción de Rafael González del Solar. Prólogos de Alfonso López Borgoñós, Cristina Corredor y Rafael González del Solar. Prólogo 1. Bunge y las pseudociencias. Un acercamiento personal. Alfonso López Borgoñós. El universo existe por sí mismo, puede ser explorado y la mejor manera de hacerlo es científicamente. Bunge, 2007. Hace años, quizás 20, conocí a André Gonder Frank, el conocido científico social de origen alemán ya fallecido. En aquella época yo era notablemente influido por la obra de diversos autores relativistas, procedentes tanto de la arqueología o la antropología como de la propia filosofía de la ciencia. Durante una cena empecé a expresar a André la dificultad de trabajar con los restos de culturas antiguas, dado que al ser adaptaciones socioculturales, es decir, no biológicas, a diferentes contextos naturales, sociales e históricos, era muy difícil conocer realmente nada de ellas, salvo nuestras propias construcciones del pasado. Le comenté que solo sabíamos de apariencias, no de realidades. Y lo mismo creía que pasaba al estudiar desde una perspectiva antropológica ciertas poblaciones de otras partes del globo terrestre. Nunca hablábamos de ellas, solo de nosotros. Conocer la realidad era imposible, en caso de que existiera. E incluso eso pasaba en ciencias como la biología o la física. Pensaba que el concepto cerdo o gravitación universal eran conceptos o constructos nuestros, frutos de nuestra manera de entender la naturaleza en un momento dado. André no estaba de acuerdo, pero tampoco parecía estuviera especialmente atento a lo que yo decía, hasta que en un momento dado le dije que iba al lavabo. Levantó entonces su vista y más o menos me dijo: la puerta está cerrada. ¿Podrás entrar a través de ese constructo o la abrirás antes de pasar? Sonrió y acabó su frase: si tienes prisa, te recomiendo la segunda opción, pues la primera te provocaría un chichón que tendría muy poco de constructo ideal y mucho de objetivo. Nuestro entorno es conocible y mejorable. Quizás si exista un mundo real de chichones evitables por mí, por los yanomanos o por los antiguos romanos, si uno adopta decisiones racionales en su manera de actuar y de entrar en los lavabos o moverse por un bosque, aunque sea posible
que haya siempre algunos chichones inevitables. Llevo muchos, de hecho. Y si también es posible decir cosas sobre los otros del pasado o de otras culturas. De hecho, hay hipótesis o conjeturas acerca de ellos que pueden ser discutibles y mejorables, pero que tienen más elementos de certeza que otras que casi ni siquiera son discutibles, dado que lo que sabemos o que se puede comprobar, como la influencia de los marcianos en la construcción de las pirámides de Egipto. Solo especular sin base sobre lo que no se sabe, sin tener en cuenta lo que sí se conoce, permite seguir justificando ciertos extravíos de la mente muy poco productivos a nivel científico o tecnológico y por tanto social. Entonces, ¿no nos podemos permitir hacer conjeturas? Claro que sí, no podemos evitar hacerlas, pero como Bunge señala, mientras que en las artes o en la ficción todo vale, en la ciencia solo son admisibles las conjeturas razonables, aquellas que se pueden controlar de forma tanto conceptual, compatibilidad con el grueso del conocimiento, como empírica. Y eso es verdad en física y en el estudio de la historia de otros pueblos. Todo el mundo, en todas las épocas, se ha reproducido según su sexo del mismo modo, más o menos divertido. Eso sí es tristemente cultural. Han debido ingerir alimentos y antes de ello han debido proveerse de los mismos, y han dormido, nacido, crecido, enfermado, envejecido, muerto, de forma más o menos igual en lo físico, aunque con variaciones culturales, aunque variados en lo cultural, en lo básico iguales, pero siempre con la posibilidad de establecer hipótesis sobre el funcionamiento de cada cultura de forma razonable. Hasta los relativistas, incluso profesores de filosofía dedicados a ello, prefieren volar antes en aviones que con capas de Superman. Y su tasa de curación con terapias de eficacia comprobada es más elevada que cuando usan otras basadas en supersticiones no validadas de ninguna manera, que algunos de ellos defienden como posibilidad filosófica. Desgraciadamente el SIDA existe y negarlo es un insulto grave para sus víctimas, ya que no ayuda en nada a aumentar el bienestar de los afectados, cosa que la buena ciencia sí consigue. El universo, la realidad, existe de forma independiente a la humanidad y es comprensible, aunque el conocimiento del mismo pueda mejorar o empeorar según la universidad a la que uno vaya. Bunge escribe que el conocimiento objetivo apoyado en pruebas firmes y teoría válida es muy superior a las corazonadas subjetivas, aunque hemos de tener en cuenta que la ciencia no demuestra el realismo ni podría hacerlo, porque toda proposición científica, sea esta dato o hipótesis, se refiere solo a hechos de un tipo particular. La ciencia hace
por el realismo algo más que confirmarlo, lo da por supuesto. Pero vivir bajo ese supuesto no lo hacen solo los científicos o los tecnólogos, sino todo el mundo en su vida diaria, incluso los filósofos más relativistas. Y eso es lo deseable, no solo como amantes de la filosofía o de la ciencia, sino de la vida o la ética en general. Como hemos comprobado, como estamos comprobando, las actuaciones no basadas en la ciencia, asentadas no sobre la realidad o principios comprobables, sino en filosofías políticas concretas, con objetivos concretos, no siempre explicitados, pueden llevar a desastres internacionales, como confundir una política económica ideológica con la economía, como le pasaba a Marx y le ha sucedido a la economía global en los últimos años. Existe un mundo social y natural que es cognoscible y claramente mejorable y en el que podemos actuar de forma racional tratando de equivocarnos lo menos posible en nuestras decisiones a través de la experiencia y consiguiendo avances significativos en el campo de la física, la biología, la economía, la arqueología, la ética o el derecho. Si conseguimos que lo que afirmamos esté planteado de la manera más razonable y comprobable posible. Tal vez tuviera razón Einstein al hablar de los axiomas morales como recoge Bunge cuando escribía: los axiomas éticos son fundados y puestos a prueba de manera no muy diferente a los axiomas de la ciencia. La verdad es lo que resiste la prueba de la experiencia. Escepticismo metodológico. Como fruto de estos intereses, comencé a colaborar activamente en el debate contra las falsedades o errores con apariencia de verdad o imposturas intelectuales, según denominaron más tarde Alan Sokal y Jean Bricmont en su libro de ese mismo título, a ciertas posiciones defendidas desde el postmodernismo y el relativismo. A principio, mi intervención fue ligera, preocupado meramente por las llamadas pseudociencias más livianas y triviales, en la tesitura de tratar de desmontar, por ejemplo, hipótesis sobre astronautas en el mundo maya basadas en datos no comprobables. Cuando me introduje más, empecé a preocuparme por otros campos al tratar de documentarme e informar sobre el peligro real que supone la profunda inexactitud de las teorías acerca de la validez y utilidad de muchas de las medicinas falsamente alternativas o del creacionismo en cualquiera de sus formas y mutaciones para adaptarse a cada medio, casi de forma darwinista, lo que no deja de ser paradójico. Me embarqué en el llamado movimiento escéptico, que en realidad nada tiene que ver con el escepticismo clásico de Pirrón o sexto empírico, que yo valoraba antes mucho y cuya lectura en su vertiente clásica aún me encanta, ni con sus variantes
de la época moderna que negaban la posibilidad de todo conocimiento. El mío era un escepticismo metodológico o científico, de duda metódica pero no sistemática. Como lo define perfectamente Bunge en un texto incluido en este libro, es una posición tanto metodológica como práctica y moral. En efecto, quienes lo adoptan creen que es tonto, imprudente y moralmente erróneo afirmar, practicar o predicar ideas importantes que no hayan sido puestas a prueba o peor, que hayan mostrado de manera concluyente ser totalmente falsas, ineficientes o perjudiciales. Este tipo de escépticos, continúa Bunge, creen todo aquello que haya sido probado o que haya mostrado que goza de respaldo empírico sólido. Descreen de todo aquello que choque con la lógica o con el grueso del conocimiento científico y sus hipótesis filosóficas subyacentes. El suyo es un escepticismo matizado, no un indiscriminado. Los escépticos metodológicos sostienen numerosos principios y sobre todo confían en que los seres humanos harán progresar aún más el conocimiento de la realidad. Su fe es crítica, no ciega. Se trata de la fe del explorador, no de la fe del creyente. No creen en aquello que no está respaldado por pruebas, pero están dispuestos a explorar las ideas nuevas y audaces si encuentran razones para sospechar que puedan tener posibilidades. Tienen la mente abierta, pero no la mente en blanco. Se apresuran a filtrar la basura intelectual. Y también quienes ponemos en tela de juicio las creencias en los fantasmas, la reencarnación, la telepatía, la clarividencia, la telequinesia, la rhabdomancia, las influencias de los astros, la magia, la brujería, las abducciones por ovnis, la grafología, la cirugía psíquica, la homeopatía, el psicoanálisis y otras por el estilo, nos llamamos a nosotros mismos escépticos. Pero al hacerlo queremos indicar que adoptamos la famosa duda metódica de Descartes. Se trata de una desconfianza inicial respecto de las percepciones, informaciones y pensamientos extraordinarios. No quiere decir que los escépticos cierren sus mentes a los acontecimientos extraños, sino que antes de admitir que tales sucesos son reales, desean que los controle por medio de nuevas experiencias o razonamientos. Los escépticos no aceptan ingenuamente la primera cosa que perciben o piensan. No son crédulos, pero tampoco son neofóbicos. Solo son críticos. Antes de creer, quieren ver pruebas. Mi duda, nuestra duda, no es sobre la posibilidad de conocer, sino sobre las afirmaciones acerca de las cosas que no son comprobables, sobre las pseudociencias. Vamos. Y para la lucha conceptual contra las mismas, la obra de Bunge es maravillosa por su claridad, amenidad, rigor, coherencia y facilidad de lectura, y por atreverse a exponerla con generosidad y sin cortapisas ante cualquier público. Víctima yo aún de autores encumbrados y oscuros
Los escritos de Mario Bunge me han aportado siempre valiosas herramientas conceptuales con las que acercarme a los objetos de mi interés, señalando la importancia de establecer una nítida separación entre ciencia y pseudociencia. Para él, negar la necesidad de definir bien lo que es ciencia no es correcto. Como escribió hace años, ante la ausencia de una caracterización explícita y adecuada de la ciencia y de su opuesto, lo que no es ciencia, ciertas teorías y prácticas fraudulentas se pueden colar por las puertas de la ciudadela de la ciencia. Piénsese en la cosmología creacionista, el creacionismo científico, el determinismo genérico, el psicoanálisis o la utilización de las manchas de tinta para el diagnóstico de la personalidad y de la hipnosis para la recuperación de la memoria. A muchos nos parece preocuparles A muchos no parece preocuparles grandemente el mundo de las pseudociencias. En las universidades y los medios académicos creen que es una forma de pensar inofensiva y propia del vulgo, de la plebe, pues están demasiado ocupados con sus propias investigaciones como para molestarse por tales sinsentidos. Esta actitud, sin embargo, es de lo más desafortunada. Como el mismo Bunge señala, este tipo de falso conocimiento es más dañino de lo que parece, pues al fin y al cabo el método científico constituye la mejor estrategia para conseguir las verdades más objetivas, precisas y profundas acerca de hechos de toda clase, naturales o sociales. No solo hablamos de las cosas, sino también de la gente y de sus relaciones. Pero no solo es ciencia de las cosas, no solo se trata de diferenciar de la forma más correcta posible los conceptos físicos o químicos. Tras la búsqueda del conocimiento sobre nuestro entorno, en Bunge hay una seria reflexión ética acerca de la relación de los seres humanos con la naturaleza y con otras personas. Su realismo científico filosófico integral es la filosofía que casi todo el mundo practica cuando intenta resolver sus problemas de todos los días. Únicamente los filósofos pueden profesar el antirrealismo, y esto solo cuando escriben o enseñan. El falso conocimiento no sirve, no ayuda. La defensa no es porque sí, sino porque cree importante la posibilidad de construir una filosofía práctica científica. Esta sería un código moral y una filosofía política diseñadas para personas reales en sociedades reales, no para ángeles en utopías. Es decir, ese código estaría diseñado para individuos que se enfrentan a dilemas morales reales en sistemas sociales reales, personas con necesidades y aspiraciones, así como
derechos y deberes. Es más, la filosofía política no es un lujo, sino una necesidad, ya que se la necesita para entender la actualidad política y sobre todo para pensar un futuro mejor. Pero para que se preste semejante servicio, la filosofía política deberá formar parte de un sistema coherente al que también pertenezcan una teoría realista del conocimiento, una ética humanista y una visión del mundo acorde con la ciencia y la técnica contemporáneas. Mario Bunge es un referente en filosofía de la ciencia a nivel mundial, al que no le gusta hablar solo de las universidades y ser leído solo por catedráticos en una torre de cristal, sino que le preocupan los riesgos de la mera palabrería. Y esa preocupación la tiene tanto en círculos académicos como en revistas de divulgación, en la prensa, en congresos, etc. André Gurdon Frank, mencionado al comienzo de este prólogo, nació en Alemania. Sus padres huyeron de la Alemania nazi ya en 1934, cuando él tenía solo 5 años, como le sucedió a Sophie Scholl, a muchos otros alemanes. André me señaló que no hacía falta ser judío ni víctima directa de los peores crímenes del régimen hitleriano para darse cuenta de que realmente, de forma objetiva, aquello no podía ser bueno, que no era relativo. No todo es igual y hay que defender el mejor conocimiento crítico posible. Y eso es un poco lo que creo que defiende Bunge, y así lo muestra de forma insistente en sus obras. Sobre este libro surge del interés del editor Serafín Senosiain y del mío propio en reunir en castellano los artículos más significativos publicados por Mario Bunge, dedicados en general a clarificar el principio de la demarcación entre ciencia y pseudociencia, así como otros trabajos suyos que creemos relacionados. En la selección de textos originalmente publicados en inglés, en su mayoría, nos ayudó el propio Mario Bunge, quien sugirió algunos textos que él consideró que merecían estar incluidos. La facilidad de trabajar y colaborar con el autor en todo momento, desde hace ya tiempo, con respuestas rápidas, claras y acertadas, ha sido un motivo de satisfacción. De todos los artículos seleccionados, en un primer momento descartamos finalmente, por recomendación del traductor Rafael González del Solar, el texto The Scientist Skepticism, titulado en español El escepticismo del científico, el cual es solo un extracto del texto Creencias y dudas de un escéptico, que sí se incluye en el presente libro. El orden de los artículos, por otra de las muchas sugerencias acertadas de Rafael González del Solar, se basa en su organización temática y no cronológica. Para acompañar los textos hemos creído adecuado solicitar otros 2 prólogos al propio Rafael González del Solar,
y a la profesora Cristina Corredor, que espero ayuden al lector tanto como a nosotros a acercarse a la figura y obra del filósofo argentino. Prólogo 2. Mario Bunge, reivindicación de la razón y la ciencia, por Cristina Corredor. Cualquier persona familiarizada con el método de la filosofía analítica reconocerá sin duda en los textos del profesor Bunge, compilados con acierto y un criterio temático claro en esta selección, su conformidad con el grado más alto de exigencia de ese método analítico, la precisión y el rigor en la definición de los conceptos y la claridad y explicitud en la formulación de las tesis y la presentación ordenada y sistemática de los argumentos que sostienen cualquier afirmación. Este estilo resulta letal cuando se combina con la rapidísima inteligencia y la brillante ironía con que Bunge detecta y pone en evidencia las debilidades, contradicciones y falta de fundamento científico del conjunto de disciplinas que, con sólidos argumentos, sitúa en el campo de las pseudociencias. La atención, el rigor y el detalle que Bunge pone en su crítica pueden sorprender a quien quizá precipitadamente ya ha situado ese conjunto de disciplinas fuera del ámbito de lo que merece el nombre de conocimiento, especialmente si se tiene en cuenta que la producción académica e investigadora del profesor Bunge, reconocida internacionalmente, incluye más de 50 libros y más de 500 ensayos publicados en algunas de las editoriales y revistas más importantes en las áreas de la física teórica, las ciencias sociales y la filosofía. Pero en sus textos es posible encontrar en ocasiones explícitamente una preocupación ética que parece dar aliento a todo su trabajo. En un ensayo de 1994, Bunge declara: la Ilustración nos dio la mayor parte de los valores básicos de la vida civilizada contemporánea, como la confianza en la razón, la pasión por la libertad investigadora y la igualdad. Por supuesto, la Ilustración no nos dio todo hecho. Por ejemplo, la Ilustración no previó los abusos de la industrialización, erró al no subrayar la necesidad de la paz, exageró el individualismo, ensalzó la competición a expensas de la cooperación, no llegó suficientemente lejos en la forma social y no se preocupó gran cosa por las mujeres o por los pueblos subdesarrollados. Sin embargo, la Ilustración perfeccionó, enalteció y difundió los principales instrumentos conceptuales y morales para avanzar más allá de sí misma. Este compromiso con los valores ilustrados de la razón, el conocimiento fundado, preeminentemente el conocimiento científico de base empírica, junto con el uso de la lógica como principal herramienta analítica y la defensa de la igualdad, la democracia y la justicia social, parecen proporcionar una unidad de propósito al conjunto de su esfuerzo intelectual.
Lo que no es conocimiento. El interés por demarcar la ciencia de la pseudociencia se considera académicamente parte de un interés más amplio por determinar qué creencias están epistémicamente garantizadas. Esta demarcación tiene, además de un interés teórico, consecuencias prácticas importantes para la vida humana y, por tanto, para la toma de decisiones en los ámbitos privado y público, incluida la actividad política. El profesor Bunge, consciente de este doble interés y de la imperiosa necesidad de contar con criterios claros y aplicables, procede con metódico rigor analítico, toma como punto de partida una determinación normativa de la ciencia que caracteriza a partir de la noción de familia de campos de investigación científica fáctica como una tupla, una serie ordenada de 10 elementos componentes. Estos incluyen, entre otros, la existencia de una comunidad de investigadores integrada en una sociedad, un dominio de entidades reales, un trasfondo de presupuestos filosóficos, teorías biológico-matemáticas y datos, hipótesis y teorías actualizadas y bien confirmadas que son compatibles con el fondo de conocimiento previo y van unidos a unos métodos de investigación. Asimismo, estos elementos comprenden una problemática, unos objetivos, entre ellos el descubrimiento y utilización de leyes, y una metódica que sólo debe incorporar procedimientos escrutables y justificables. Esta tupla de 10 elementos proporciona las 10 condiciones del conocimiento científico y, por contraposición, permite identificar a aquellas disciplinas que, al no satisfacerlas, no merecen el estatuto de científicas. De entre todas ellas, todo campo de conocimiento que no sea científico, pero se anuncia como tal, es pseudocientífico o falsa ciencia. Bunge, 1991. Lo que hace especialmente perniciosa la pseudociencia frente a otras variedades posibles de aproximación insuficiente a la ciencia, como es el caso de las protociencias o las ciencias aún emergentes o en desarrollo. Es el componente de fraude o engaño que lleva consigo. Esto convierte el esfuerzo de Bunge por sacar a la luz sus insuficiencias en un doble compromiso ético con el conocimiento y con la sociedad. En su examen del amplísimo espectro de pseudociencias, siempre riguroso y argumentado, hay algo que sorprende de nuevo. El profesor Bunge no se limita a tomar en consideración aquellas disciplinas que una mayoría social catalogaría como no científicas, como la parapsicología, con todas sus subdisciplinas: telepatía, telequinesia, precognición, percepción extrasensorial, etc., o incluso otras que parecen gozar de cierto reconocimiento o prestigio, como el psicoanálisis.
Bajo su incisivo análisis crítico, tampoco superan la comprobación de cientificidad algunas disciplinas ampliamente discutidas y difundidas en medios académicos: la sociobiología, la teoría general y la teoría cuántica de la medición, el bayesianismo, las aplicaciones de la teoría de las catástrofes o la teoría de juegos, entre otras. En sus respuestas a los proponentes y defensores de estas teorías, el profesor Bunge pone de manifiesto no solo su profundo conocimiento de las mismas y su rigor argumentativo, sino también una honestidad intelectual que le lleva a aceptar algunas correcciones, como la del filósofo de la ciencia Feyerabend sobre la aceptabilidad de ideas aún no puestas a prueba, o la afirmación del matemático Thom, que no todas las teorías tienen que ser directamente comprobables, así como a reconocer y valorar los méritos científicos de algunos aspectos de las teorías que critica. Criterios de cientificidad. Para poder abordar críticamente estas teorías académicamente reconocidas, el profesor Bunge no solo utiliza sus amplísimos conocimientos de muy distintas ciencias: matemáticas, física, química, biología, psicología fisiológica, sociología científica, etc., con el fin de examinar en profundidad los principales conceptos y tesis que va a criticar, sino que defiende. Además, véase Bunge 1989, que toda investigación necesita desarrollarse a partir de unos principios filosóficos presupuestos que, aun cuando puedan permanecer tácitos, determinan el carácter científico de la investigación. Se constituyen, por tanto, en criterios de cientificidad para toda disciplina que aspire a ser considerada ciencia. Estos principios son el materialismo no reduccionista, la administración de que el mundo está compuesto exclusivamente por cosas concretas, materiales, que se comportan con arreglo a leyes, sin que esto excluya la existencia de propiedades emergentes. El realismo, la admisión de que el mundo existe con independencia de la investigación y de quienes lo investigan, y que puede ser conocido al menos parcial y gradualmente. El racionalismo, que exige la consistencia interna de las ideas y la coherencia lógica entre ellas. El empirismo, la exigencia de que toda idea acerca de cosas reales sea comprobada empíricamente. Y el sistemismo, el presupuesto de que los datos e hipótesis de la ciencia conforman un sistema, lo que lleva consigo la exigencia de que las teorías científicas no entren en conflicto entre sí. Este conjunto de criterios permite al profesor Bunge situarse críticamente frente a otras propuestas precedentes dentro de la misma tradición analítica en filosofía de la ciencia. De entre ellas es imprescindible mencionar
la del empirismo lógico de Rudolf Carnap y el Círculo de Viena, y la posterior de Karl Popper. Quizás en este punto, y sin intención de abusar de la paciencia del lector o lectora, tenga interés recordar brevemente las ideas fundamentales propuestas por estos autores, porque pueden permitir entender el carácter de las objeciones del profesor Bunge y su metódico y coherente modo de proceder. El grupo del Círculo de Viena, con el liderazgo intelectual de Carnap, había defendido la idea de que un enunciado científico podía distinguirse de otro metafísico porque el primero era en principio verificable, es decir, existía algún procedimiento que podía permitir declarar lo verdadero o falso. Los empiristas lógicos se vieron obligados después a reformular su propio principio. Véase Hempel, 1950. Pues pudieron ver que era al mismo tiempo demasiado fuerte, excluía enunciados que formaban parte de teorías científicas reconocidas, y demasiado débil, permitía declarar verificables enunciados carentes de contenido empírico. Adoptaron entonces un principio de comprobabilidad, testabilidad, que hacía de la aplicación del criterio una cuestión de grado, pero mantuvieron un estricto compromiso empirista conforme al cual todo el conocimiento tenía que poder reconducirse a los fenómenos dados con la experiencia. El profesor Bunge observa que el propósito de estos filósofos y científicos era establecer la demarcación entre ciencia y metafísica, mientras que él ha defendido que no se trata de ámbitos separados. Como acabamos de ver, él defiende que toda ciencia se sitúa sobre un trasfondo de presupuestos filosóficos. Por ello, su objetivo es más precisamente el de delimitar lo científico de lo que no lo es, teniendo en cuenta estos principios presupuestos y su rigor en la precisión del marco conceptual propio le permite desestimar la propuesta del empirismo lógico por su fenomenismo, contrario por tanto al materialismo, y su antirrealismo, pues no considera necesaria la hipótesis de un mundo real independiente de la experiencia. El mismo conjunto de principios que permite igualmente considerar insuficiente el principio falsacionista de Popper como único criterio de lo que es científico. En un temprano ensayo, Popper propuso el famoso y reconocido principio al que se refiere la crítica del profesor Bunge. Los enunciados o sistemas de enunciados para ser considerados científicos han de ser susceptibles de entrar en el conflicto con observaciones posibles o concebibles. Popper, 1962. Algunas objeciones posteriores han obligado a Popper a una revisión de su propio principio, que en su formulación más reciente afirma que un enunciado o una teoría son científico-empíricos si y solo si son falsables,
pero esta falsabilidad solo se refiere a la estructura lógica de enunciados y clases de enunciados. Es decir, un enunciado teórico es falsable si y solo si contradice algún enunciado empírico que describe un suceso lógicamente posible, que sería lógicamente posible observar. Véase Hanson, 2008. Esta última formulación es un poco más débil que la primera, pero sigue manteniendo un único criterio de demarcación. También en este caso, la crítica del profesor Bunge tiene en cuenta el marco conceptual que defiende y que considera necesario incorporar una multiplicidad de criterios. Observa que la falsabilidad no es un criterio suficiente, pues de ello se seguiría que todas las teorías falsas deberían considerarse científicas. Señala además que la falsabilidad directa no puede exigirse a las teorías más altamente teóricas y generales, y argumenta que la cientificidad exige más que la comprobabilidad. Conclusión. Ya he indicado la unidad de propósito que parece guiar el trabajo del profesor Bunge. Dentro de esta defensa de un conjunto de valores heredados de la Ilustración, la ciencia cumple una función que va más allá de permitirnos conocer la verdad y saber cómo es el mundo, aunque este conocimiento haya de ser gradual y parcial, pues una toma de decisiones correcta y la definición de políticas públicas acertadas solo pueden encontrar una base firme en un conocimiento epistémicamente garantizado. Al mismo tiempo, el profesor Bunge muestra cómo la propia investigación empírica y la formulación de teorías requieren una base de presupuestos filosóficos que son a su vez susceptibles de examen crítico y de justificación racional. Véase, por ejemplo, su ensayo La conexión pseudociencia, filosofía, ideología, capítulo 11 de este libro. De ambas observaciones se sigue la importancia de que las ciencias sociales en particular incorporen plenamente el método y criterios de la práctica científica. El conjunto de trabajos que se recogen aquí y cuya traducción consigue magníficamente hacer llegar el estilo del profesor Bunge son una muestra excepcional de precisión y rigor analítico, examen racional de las ideas y claridad en los argumentos y los juicios. El profesor Bunge aúna el conocimiento erudito y el método académico con un estilo brillantemente desenfadado y accesible, y quizá lo más importante, con una preocupación constante por valores sociales y humanos cuya realización exige un conocimiento científicamente fundado, como defiende con convicción. En algún momento de su trabajo, el profesor Bunge ha defendido la necesidad de educar a niños, niñas y jóvenes, desarrollando en ellos un pensamiento crítico y el compromiso con la búsqueda de la verdad. Me atrevo a sugerir que la lectura de los ensayos y contenidos en este libro sea parte de esta formación.
Prólogo tercero. Ciencia y pseudociencia. Positivo y negativo de la racionalidad científica. Rafael González del Solar. Agradezco al compilador Alfonso López Borgoñós y al editor Serafín Senosiain su invitación a participar en este libro como traductor, pero más les agradezco como lector de la obra del magistral Mario Bunge, que hayan tenido y llevado adelante la idea de reunir un volumen en gran parte de los artículos en los que Bunge, tal vez el filósofo hispanoamericano más destacado de su generación, ha abordado los problemas filosóficos suscitados por las pseudociencias. Las pseudociencias, vaya timo, es un libro necesario y oportuno. Lo primero, porque reúne trabajos importantes, dispersos y poco accesibles al lector de habla castellana. Lo segundo, porque pese a los espectaculares avances de la ciencia y la tecnología, las creencias que se nutren del pensamiento acrítico se multiplican a ritmo inusitado, y más aún quienes las difunden con frecuencia, personas o instituciones de las que esperaríamos que fuesen sus principales diques. Mientras escribo estas líneas me entero, por ejemplo, de que el príncipe de Gales ha condenado la ciencia por considerarla causante, entre otras desgracias, de los graves problemas ambientales que nos aquejan, y que la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, ha decidido, solo después una encendida controversia mediática en la que intervino el propio Bunge, retirar de su oferta educativa varios cursos nada económicos de la medicina homeopática, ayurvédica y tradicional china. Vaya timo. ¿Por qué le interesan tanto los presupuestos filosóficos de la pseudociencia a Mario Bunge? Se deberá, como ha sugerido algún psicoanalista, a un trauma infantil transformado en obsesión. Nada de eso, por supuesto. Como él mismo ha declarado, a Bunge le irrita la pseudociencia tanto como ama la ciencia. Y ama la ciencia porque, pese a todas sus imperfecciones, la considera la mejor herramienta disponible para conocer el mundo. El conocimiento fiable de la realidad es el único fundamento moralmente aceptable de la acción planificada. Y si deseamos construir una sociedad mejor, debemos apoyarnos en un revoltijo de mitos, opiniones o dogmas sin justificación racional, o hemos de intentar fundar nuestros esfuerzos en un conocimiento que, pese a no ser perfecto, posee justificación racional y sobre todo puede mejorarse de manera controlada, puesto que, entre otros defectos, las pseudociencias constituyen una amenaza para la producción y difusión de este segundo tipo de conocimiento. No sorprende que merezcan el interés y los
acerados dardos de Mario Bunge. En otras palabras, el interés de Bunge por las pseudociencias no es meramente conceptual, que lo es y mucho, sino también práctico y especialmente ético. Las pseudociencias, vaya timo. El libro que el lector tiene en sus manos se compone de 11 ensayos, 10 de los cuales fueron publicados entre 1974 y 2009, y uno de ellos, La conexión pseudociencia, filosofía, ideología, ve aquí la luz por primera vez. La obra consta de 3 partes bien diferenciadas desde el punto de vista temático. La primera defiende la necesidad de contar con un análisis filosófico que provea, entre otras cosas, una noción explícita y clara de pseudociencia. El artículo inicial, La filosofía tras la pseudociencia, incluye una introducción general al problema en la que se destaca la omnipresencia de los presupuestos filosóficos con frecuencia tácitos que subyacen a cada idea y acción humana, así como la necesidad de su análisis. Le sigue el concepto de pseudociencia, donde Bunge explica en qué ámbitos y por qué motivos es necesario un concepto de pseudociencia explícito y de cierto refinamiento. Los planteamientos de los 2 primeros ensayos se amplían y profundizan en el tercero, que es la pseudociencia, en el cual hace hincapié en las razones por las que se debe tener en cuenta diversos aspectos, no solo uno, en la caracterización tanto de la ciencia como de la pseudociencia. Cierra la primera parte una reseña bibliográfica cuyo interés principal es el análisis de un artículo del filósofo C. D. Broad en favor de la parapsicología y filosofía. En este examen, Bunge señala una vez más la relevancia de ir más allá de los datos empíricos y prestar atención a la cosmovisión subyacente en un campo cognitivo con el tratamiento del problema de las pseudociencias. La segunda parte del libro se ocupa centralmente de 2 herramientas fundamentales de la racionalidad científica, la conjetura y la actitud escéptica, y advierte contra su uso inmoderado. Así pues, el quinto artículo, conjeturas razonables y descabelladas, a la vez que sostiene la necesidad de conjeturar para investigar científicamente, enfatiza las diferencias gnoseológicas, prácticas y morales entre las conjeturas que disponen de fundamento razonables y las que no lo tienen, descabelladas. Por supuesto, las hipótesis científicas pertenecen al primer grupo. En el escepticismo absoluto equivale al dogmatismo. Bunge aborda el otro gran tema de la sección, las venturas y desventuras del escepticismo, en particular la necesidad de moderación metodológica para que resulte razonable y por tanto constructivo. Las bondades del escepticismo metodológico o moderado, en contraste con los defectos del escepticismo sistemático o radical, se plantean con más detalle, destacando la importancia del
sistemismo en el 7º artículo, creencias y dudas de un escéptico. Cierra esta segunda parte el que tal vez sea el trabajo más potente y abarcador del libro, que es la ciencia. En él Bunge expone con bastante detalle una parte sustancial de su filosofía de la ciencia y la pseudociencia a través de un rico conjunto de réplicas y críticas y comentarios provenientes de intelectuales de la talla de Raymond Boudon, René Thom y Paul Feyerabend. Con cada réplica, Bunge ofrece multitud de ejemplos de creencias, doctrinas y enfoques de investigación que considera pseudocientíficos, desde la parapsicología, el psicoanálisis y la cosmología creacionista hasta el anarquismo gnoseológico y las aplicaciones de la teoría del caos. La tercera y última parte tiene como eje temático la aplicación de la epistemología bungeniana en la política y la politología. Se inicia con "Por fin llegaron los extraterrestres", un breve pero contundente rapapolvo a los escépticos que solo se ocupan de las pseudociencias tradicionales, pero que desatienden aquellas que medran en los recintos académicos, tales como la microeconomía neoclásica. Le sigue escepticismo político, ensayo en el cual Bunge preconiza la necesidad del escepticismo moderado para la vida democrática. El último artículo, la conexión pseudociencia-filosofía política, expone los vínculos que el título anuncia y ofrece un remate inédito, comprometido, potente e integrador a todo el libro. El problema de la demarcación. Pese a las 3 décadas que median entre el artículo más antiguo y el más reciente, las ideas que el lector encontrará en este volumen, elaboradas con el habitual rigor y presentadas con la envidiable claridad que caracterizan la obra de Mario Bunge, no han perdido su actualidad en lo más mínimo. Antes bien, podría decirse que sucede lo contrario. Además del impresionante desarrollo comercial de algunas pseudotecnologías, también crece la importancia conceptual de las pseudociencias, y no podría ser de otro modo, ya que su relevancia filosófica, en particular la de su caracterización y su crítica, es en cierto modo parásita de la centralidad de la ciencia para la sociedad moderna. En efecto, en la concepción bungeana, tanto la pseudociencia, una falsificación de la ciencia, como la anticiencia, las corrientes de pensamientos que agreden la perspectiva científica del conocimiento, se definen y adquieren relevancia solo por su relación con la propia ciencia que intentan suplantar o desplazar. Ciencia que no solo sirve de base a gran parte del desarrollo tecnológico de hoy en día, sino también y especialmente
a nuestra actual concepción del mundo, de nosotros mismos como especie y como individuos, de nuestras relaciones con nuestro entorno. Por consiguiente, discurrir sobre la pseudociencia supone un discurso sobre la ciencia. De ahí que los trabajos que constituyen este libro versen sobre diferentes aspectos de la racionalidad científica. En algunos casos el planteamiento es directo, en otros se presenta como desde el negativo de una fotografía a través del análisis de la impostura, los defectos metodológicos y debemos resaltarlo, morales y en definitiva de la falta de racionalidad ontológica, noseológica, metodológica, instrumental y ética de las pseudociencias y las anticiencias. Como el propio Bunge se encarga de señalar con frecuencia, la mayoría de los filósofos, en particular los filósofos de la ciencia, han dedicado relativamente poca atención al problema de la distinción entre la ciencia y lo que no lo es. Con todo, hay que admitir que en las últimas 2 décadas se ha renovado el interés tanto de filósofos como de científicos por la diferenciación entre la ciencia y la religión, especialmente en torno al debate sobre las pretensiones científicas del creacionismo. También es verdad que el empirismo lógico y el falsacionismo, 2 de las corrientes epistemológicas más influyentes del siglo XX, surgieron y se desarrollaron en torno al llamado problema de la demarcación, es decir, la búsqueda de cómo y dónde trazar una línea que separe la ciencia de aquello que no lo es. Pero neopositivistas y falsacionistas buscaban distinguir y separar especialmente la ciencia de la metafísica. Es sabido que la solución propuesta por los primeros, defendida por el célebre Círculo de Viena, fue hacer pasar la línea fronteriza por la verificación empírica de las afirmaciones sobre el mundo. La propuesta de falsacionismo, según Karl Popper, fue la opuesta. El criterio de cientificidad sería la falsabilidad, posibilidad de refutación empírica de los enunciados. Por una parte, si bien Bunge no identifica la ciencia con la metafísica, que sí considera idéntica a la ontología, pone gran empeño en matizar esa distinción y rechaza de plano la separación entre ambos campos de investigación. Las teorías científicas extremadamente generales no son más que teorías ontológicas, metafísicas, extremadamente particulares. En resumen, la frontera entre la ciencia y la metafísica, según esta concepción, la tan anhelada por el positivismo lógico y el falsacionismo, no es más que un espejismo en el desierto del empirismo radical. No puede soslayar que la metafísica a la que Bunge refiere y que ha construido activamente no es cualquier metafísica, sino la metafísica científica. Y lo es en 2 sentidos. Primero, porque es exacta,
es decir, se sirve de las mismas herramientas formales que la ciencia, la modelización y el análisis lógico matemáticos. Segundo, porque muestra lo que podríamos llamar una preocupación por el control empírico. Desde luego, este control empírico no se realiza casi nunca a través de la observación y el experimento, instrumentos propios de la ciencia, pero sí mediante la continuidad o al menos la compatibilidad de las ideas metafísicas con los mejores resultados teórico-empíricos de la ciencia del momento. Esta decisión metodológica constituye uno de los rasgos más básicos e importantes de toda la filosofía bungeana, su cientificismo, es decir, el supuesto de que, aunque diste de ser perfecto, el mejor modo de que disponemos para conocer el mundo es la investigación científica. Dicho sea de paso, ese mundo de la oración anterior es para Bunge el mundo real, la realidad, y no solo el de nuestras experiencias sensibles, como supone una buena porción de la epistemología de nuestros días. Por otra parte, la respuesta de Bunge a los criterios de demarcación empirista no es tanto la crítica que hace de ellos como su incorporación a un sistema de criterios de demarcación que, como sugiere nuestro autor, haríamos mejor en llamar signos o indicadores de cientificidad, allí donde los neopositivistas y falsacionistas ponían todo el peso de la tarea demarcatoria en un único criterio. Bunge ofrece una batería de 12 indicadores de cientificidad o pseudocientificidad. Este sistema es consecuencia de su particular concepción de la racionalidad científica o racionalidad total, es decir, ontológica, noseológica, especialmente metodológica y axiológica, práctica y ética. Racionalidad que surge de una perspectiva sistémica tanto del mundo como del modo de conocerlo. En efecto, para nuestro autor, la ciencia sugiere que todo lo que existe es un sistema, o bien un componente de un sistema, o está a punto de pasar a formar parte de un sistema. Y si el universo es un sistema, la mejor manera de abordar su conocimiento tiene que ser por fuerza sistémica. De ahí que Bunge insista una y otra vez en que los objetos complejos como la ciencia y por contraste la pseudociencia no pueden ser descritos mediante un único rasgo, sino que debemos prestar atención a sus diferentes aspectos. Los que propone para caracterizar un campo cognitivo son los siguientes: actitudes de la comunidad de conocedores involucrados y actitudes hacia ellos de la sociedad en la que actúan. S. Características del conocimiento que ese campo sostiene o produce. K. De los objetos o los que se refiere, así como de los problemas que plantean. P. Y de los procedimientos generales que utilizan para intentar darles respuesta. M. Características de la filosofía en la que
se funda su conocimiento y su proceder. G. Objetivos que persiguen con ellos. O. Y relación con las ciencias que también se ocupan de algunos de esos problemas. B. Y o no ofrecen como herramientas formales para ello. F. Además de lo cual Bunge incluye la siguiente pregunta: ¿cómo cambia el conocimiento del campo lenta o rápidamente en virtud de la investigación o de la fuerza, la autoridad, la mera controversia, etcétera? Lo anterior se ve con claridad no solo en la crítica de las pseudociencias más obvias, tales como la parapsicología y la astrología, sino también en el ataque a aquellos programas de investigación que se tienen mayoritariamente por científicos, entre ellos la microeconomía ortodoxa y la psicología evolucionista. En efecto, entre los blancos de las críticas de Bunge podemos distinguir dos grandes grupos: el de las pseudociencias tradicionales y el de las disciplinas académicas que considera pseudocientíficas o con importantes elementos de pseudociencia. Las doctrinas del primer grupo suelen ser consideradas imposturas por la comunidad científica e incluyen campos de creencias como la parapsicología, la astrología y la homeopatía. Violan de manera flagrante algunos de los supuestos filosóficos más caros a la ciencia. El segundo grupo, el de las disciplinas que han conseguido hacerse un lugar en la academia, incluye campos menos sencillos de evaluar que requieren de la participación de los 12 indicadores de cientificidad para ser reconocidos como pseudociencia. Es cierto, algunas de estas disciplinas, entre ellas el psicoanálisis y las ciencias sociales humanísticas, presentan menos dificultades, pero otras, tales como las aplicaciones de la teoría del caos y el tándem biologista, constituido por la sociobiología humana y su progenie, el enfoque del gen egoísta y la psicología evolucionista, resultan especialmente difíciles de juzgar porque parecen formar parte de la inevitable heterogeneidad de enfoques de la ciencia viva. Efectivamente, además de no violar un mínimo de principios filosóficos fundamentales de la ciencia, estos campos utilizan un gran número de técnicas lógicas, matemáticas, estadísticas y empíricas que pertenecen a la panoplia habitual de instrumentos de los que se valen los científicos para hacer investigación. Ello las hace, tal vez, a los ojos de Bunge, más peligrosas. Del mencionado grupo me parece digno de atención el tándem biologista, que goza de gran aceptación popular. En efecto, a diferencia de lo que ocurre con la cosmovisión que subyace a casi todas las pseudociencias tradicionales y la mayoría de los deslices anticientíficos de los científicos, que es predominantemente idealista,
los campos de conocimientos biologicistas son decididamente materialistas y en su mayor parte realistas. Si dejamos de lado la interpretación literal del egoísmo de los genes, posición que parece aconsejable en vista de las innumerables advertencias de su inventor Richard Dawkins, de que se trata meramente de una forma de hablar y no de una auténtica atribución de intenciones a los genes, la sociobiología y sus retoños no parecen postular entidades fantasmagóricas tales como los espectros, el superyo o la mano invisible del mercado en equilibrio. En mi opinión, uno de estos retoños de la sociobiología humana, la psicología evolucionista, reviste particular interés. Cabe decir que la psicología de inspiración evolutiva puede verse como todo un campo de investigación bastante heterogéneo que se ocupa de estudiar el comportamiento humano desde la perspectiva evolucionista, Boller 2005, o como un enfoque teórico y metodológico dado dentro del mencionado campo de investigación. La psicología evolucionista, así con mayúscula, vista desde el primer modo, la psicología evolucionista nació con los trabajos del propio Darwin y es hermana de otras ciencias que indagan en el pasado de la conducta del hombre, entre ellas la arqueología cognitiva, vista del segundo modo, es decir, como enfoque teórico particular. Se trata del programa de investigación puesto en marcha por J. H. Barkow, J. Cosmides y L. Tubby, y que hoy se encuentra con numerosos seguidores. Véase, por ejemplo, Barkow y Bush. No es este el lugar para realizar un análisis detallado de la cientificidad o falta de ella de esta disciplina, pero la oportunidad se presenta para hacer hincapié en la complejidad de la propuesta de Bunge. Como campo de investigación, la psicología evolucionista no viola ningún principio ontológico clave de la cosmovisión científica bungeana. En particular, es materialista y realista. Además, es compatible con el grueso del conocimiento científico pertinente y no está orientada principalmente a la práctica o mezclada, o al menos de momento, con algún lucrativo negocio, a diferencia de, por ejemplo, el psicoanálisis, la astrología, la homeopatía y, qué duda cabe, la microeconomía ortodoxa. El asunto cambia cuando restringimos nuestra atención a la psicología evolucionista. Por cierto, esta es también materialista y realista y además de compatible con las leyes de la física y la química. Sin embargo, no es sistemista, sino reduccionista. Y aquí está el problema. En efecto, ese reduccionismo, también llamado determinismo biológico, consiste en la tentativa de dar una explicación exclusivamente biológica y además evolutiva al comportamiento humano, lo cual desde luego implica ignorar
todos los aspectos adquiridos, en particular culturales, que afectan la conducta del hombre. En consecuencia, la psicología evolucionista pasa por alto algunos resultados bastante sólidos de la propia biología evolutiva, las neurociencias cognitivas y la psicología. Una manifestación de ello es su compromiso adaptacionista. Se trata de un supuesto metodológico, más precisamente de la hipótesis de que todos o casi todos los rasgos de un organismo son adaptativos, que ha prestado un importante servicio a la biología evolutiva. Sin embargo, como advirtieron Gould y Leontin, recurriendo a la comparación con los tímpanos de los arcos de la Catedral de San Marcos, este supuesto no hace justicia a la complejidad de los procesos evolutivos reales. Hay rasgos que no son adaptativos, sino consecuencias del defecto neutral de otros rasgos sometidos a presión selectiva que sí lo son. Peor aún, radicalizado y aplicado especialmente a los seres humanos, el adaptacionismo tiene el poder de bloquear e incluso extraviar la investigación del comportamiento hasta el extremo de inspirar hipótesis tan poco razonables como que ciertas enfermedades mentales o la violación se han mantenido en el repertorio comportamental humano porque resultaban adaptativas. Además del mencionado adaptacionismo, reprocha a la psicología evolucionista otras suposiciones, a saber, su reproductivismo, innatismo, computacionismo, desconexión entre emoción y cognición y la teoría computacional del intercambio social, gran parte o totalidad de las cuales surgen de su enfoque radicalmente reduccionista. En este caso, como en otros, no es suficiente recurrir a la confirmabilidad o a la falsabilidad para reconocer un enfoque de la investigación pseudocientífico. Se requiere el enfoque sistémico que conduce a evaluar las relaciones existentes entre los contenidos de la disciplina bajo estudio y las ciencias vecinas. En resumen, en la escuela bungeana, el título de científico no se obtiene fácilmente y el lugar que el problema de la demarcación entre ciencia y pseudociencia ocupa en esta filosofía no solo responde a necesidades metodológicas, sino también a aspectos prácticos y éticos. No basta utilizar herramientas formales o métodos científicos, sino que además es necesario aplicarlo a problemas e hipótesis que no entren en conflicto con la cosmovisión científica ni con el conocimiento científico pertinente. Y una característica necesaria de la ciencia según esta perspectiva es la búsqueda libre de la verdad, elemento clave del ethos de la investigación científica. Si la honradez no la suministra el científico que ofrece sus ideas, la impondrá el aparato crítico de la ciencia. Después de todo,
se supone que la ciencia es el ejemplo máximo de la racionalidad ilustrada, y viendo hacia dónde nos conducen las pseudociencias y sus practicantes, nos sentimos inclinados a exclamar con Bunge: ¡viva la ilustración! Fin de este prólogo.